Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos en este seminario de hoy, el 22 de septiembre del 2021. Tenemos el gusto, o tengo el gusto de presentar a la doctora Laura Celia Ruelas Monjardín. Ella es licenciada en Sociología, orientada a lo rural y ambiental. Es maestra en Organización y Sistemas por la Universidad Veracruzana. Además, fue becada de CONACYT para realizar su doctorado en the University of Liverpool, en Reino Unido, con la tesis A Collaborative Approach to Water Allocation in a Coastal Zone of Mexico. Las investigaciones sobre el manejo integral del agua las continuó en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, Canadá, con una beca del Minister of Foreign Affairs de Canadá. Desde el 2008 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es nivel 2 del SNI. Ella ha trabajado en instituciones federales como el INIREV y el INICOL, la Universidad Veracruzana, el Colegio de Veracruz, y actualmente está en el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. Sus líneas de investigación son manejo integral del agua, planeación ambiental, gobernanza ambiental y resiliencia ambiental. Es miembro de 3 redes temáticas sobre el agua. Ha escrito libros, capítulos de libros y artículos. Dirigido tesis de licenciatura y posgrado. También imparte docencia en licenciatura y posgrado y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de British Columbia y la Universidad de Alberta, en Canadá. Además, fue coordinadora del doctorado en Desarrollo Regional Sustentable del Colegio de Veracruz y fue editora asociada de la revista Madera y Bosques, que pertenece a las revistas indizadas de CONACYT. Así es que tenemos aquí el gusto y el placer de tener a la doctora Laura Ruelas, que nos va a presentar su seminario de Desarrollo Sustentable, un concepto con matices. Doctora Laura, la dejo para que haga su presentación. Muchas gracias, doctor Osorio, primero por la invitación a compartir este tema que tiene varios años que estoy trabajando y por la presentación que ha hecho de mi trayectoria. Bien, ¿por qué el título de Desarrollo Sustentable con matices? Bueno, porque no podemos negar que hablar de este tema es hablar de la diversidad conceptual. Hay autores que dicen que existen entre 78 definiciones de desarrollo sustentable o sustentabilidad o sostenibilidad o también se habla de sociedad sustentable. Después vamos a dar algunas definiciones y diferencias en el caso que las haya sobre estos conceptos con el que se ha tratado de abordar la sustentabilidad. También porque hay varios autores que dicen que el desarrollo sustentable es un concepto vago, vago en términos de que un aspecto o una palabra clave central es las necesidades de las generaciones actuales y futuras, pero dice, bueno, las necesidades de quién y las necesidades de la generación actual van a ser las mismas de la generación futura y quién cuida que estas necesidades vayan a ser satisfechas. También el asunto de los inventarios. Entonces, todo esto ha llevado, ¿no?, a que se le considere un concepto vago, reformista, porque pues no atiende de manera radical todos los problemas que han dado lugar al desarrollo sustentable, sobre todo el asunto de la contaminación, que fue cuando se empezó a hablar y se acuñó el término en 1987, pues el asunto que estaba ahí era el de la contaminación y sobre todo la transfronteriza.
Es un concepto radical porque señala que pues no se puede ser sustentable ecológicamente si existen niveles de pobreza. Entonces, o primero una o primero la otra, pero si queremos satisfacer todas estas necesidades, se vuelve un concepto contradictorio, porque implicaría que se creciera 7, 8 veces al ritmo que actualmente lo está haciendo, y pues para ello dicen no hay planeta que alcance, se necesitarían varios planetas. Entonces, tener este crecimiento sería contradictorio con el concepto. Ético, porque dice, bueno, la meta del desarrollo sustentable es difícil alcanzarla. Entonces, esto tiene que ver con las formas de ser, con cuestiones éticas, morales, filosóficas, y también eso, bueno, cómo lo llevamos a la práctica, también con estilos de vida, eh, y sobre todo porque en el centro está ha sido la relación sociedad-naturaleza, y en esa relación pues hay muchos matices. También porque mucho se dice, bueno, ¿cómo llevamos el concepto a la práctica? Es difícil, es elusivo, etcétera. Pero bueno, podríamos mencionar, y al final lo voy a hacer, que sí ha habido algunas experiencias de desarrollo sustentable en la práctica. Bien. Entonces, para hablar de las diferentes acepciones, se dice que el desarrollo sustentable, primero, hay algunos que sí, por ejemplo, la Semarnat dice que sí hay una diferencia de raíz, que el desarrollo sostenible es aquel que vigila, ¿no? Que sea soportable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo en lo social, y que el desarrollo sustentable son los argumentos para las razones para explicar esto. Sin embargo, también puede ser un problema de traducción, ¿no? En inglés es sustainable, y bueno, la traducción puede ser, si tenemos un inglés, un español muy españolizado, pues la traducción es sostenible y no sustentable, pero muchas veces se maneja de manera indistinta. Entonces, ahorita yo cuando me refiera, pues lo puedo hacer como sustentabilidad o como desarrollo sustentable. Pero independientemente, ¿no?, de esto, de si es sustentable o sostenible, lo que se dice es que este concepto es el que utiliza el gobierno y el sector privado. ¿Por qué? Porque lo consideran más incremental y un concepto administrativo. Incremental en tanto que no se atienden los problemas de raíz, sino que hay que ir abordándolo de manera paulatina. En cambio, el concepto de sustentabilidad sí es más utilizado por los académicos y las organizaciones no gubernamentales, en cuanto que lo ven un concepto más radical. ¿Por qué? Porque es, como aquí dice, la habilidad de los humanos para continuar viviendo dentro de los límites. Y esta figura ejemplifica. ¿Por qué? Porque quiere decir que la economía y la sociedad deberían delimitarse a los límites de los recursos biofísicos que tenemos. Entonces dice, por eso es vivir dentro de los límites que impone esta esfera, no como las 3 esferas que ponemos a continuación,
algunas diferencias, ¿no? Entre quienes utilizan uno y otro término. Dice, bueno, los que utilizan el desarrollo sustentable confían en el uso de la tecnología para resolver problemas de contaminación y degradación de recursos. Y cuando se refieren a manejo de áreas naturales, utilizan el concepto de conservación versus preservación. Y que aquí sí hay diferencias, porque la conservación es mantengo un recurso, pero con fines utilitarios. En cambio, la preservación viene de no tocar. Y aquí me permito poner el ejemplo de áreas naturales como la reserva de la biosfera, ¿no? Que tienen una zona núcleo y esa zona núcleo pues no está para el uso humano, sino solo para fines de investigación. Entonces, esas son las diferencias. Y pues implica un cambio de valores porque replantea nuestros estilos de vida. Entonces, bueno, aquí son unas diferencias más palpables entre ambos conceptos. Y el término de sociedad sustentable, este autor Brown dice, pues es aquella sociedad que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la habilidad de las futuras, ¿no? Pero para lograr esta sociedad sustentable hay tres requisitos. Una, bueno, que la tasa de uso de los recursos renovables no excedan la tasa de regeneración con los no renovables no excedan la tasa a la cual pueden obtener sustitutos renovables. Poniendo un ejemplo, si el petróleo es el principal combustible, bueno, para cuando se agote la reserva de petróleo, pues hay que tener todos aquellos desarrollados recursos que los sustituyan. Y también en la sociedad sustentable se considera la asimilación de los contaminantes. O sea, no solo es la producción, sino que exista la capacidad de asimilar de los contaminantes. En cuanto a la vaguedad, pues esa tiene que ver con que en las tres dimensiones, y aquí podríamos hablar de desarrollo sustentable, pues si las tres figuras pudiéramos ver el traslape, pues viéramos que solo es una pequeña área, ¿no? En cambio, la sustentabilidad es mucho más restrictiva. Entonces, hay una serie de principios, ¿no? Que cada uno pues da lugar a, abre como una ventana de trabajo. Voy a mencionar, por ejemplo, el principio de la justicia ecológica, ¿no? Que tiene que ver con la igualdad de las especies. O sea, el hombre no es ni la única especie en esta tierra, sino que la comparte con otras especies y todas tienen los mismos derechos. Este principio es tan importante que ahí podemos insertar a la Comisión Nacional a la CONABIO, ¿no? De la biodiversidad, y hay una convención internacional para la conservación de la biodiversidad. Entonces, si nos metemos, por decirlo, a este principio, pues abrimos, ¿no? Toda una gama de estudio, de acción. Entonces, por cuestión de rapidez, pues nada más menciono este. Entonces, otra relación, ¿no? Que da pie a estos matices, pues es la relación sociedad-naturaleza. Y en estos guiones, pues están todas las actividades o el desarrollo, o sea, lo que las actividades de la sociedad para la utilización de los recursos
biofísicos, que esencialmente pues son tres, ¿no? Agua, aire y suelo. Entonces, en épocas iniciales, pues, no, ¿por qué no se hablaba de desarrollo sustentable? Porque la presión de la sociedad, pues, no rebasaba la capacidad de la naturaleza. Entonces, se empezó a hablar de esto, sobre todo a fines de los 50, cuando ya los problemas de agotamiento, degradación, contaminación se hicieron muy, muy evidentes. Entonces, esta relación sociedad-naturaleza, pues ha sido abordada por muchos trabajos. Voy a mencionar, o sea, que ponen el centro en esta relación, ¿no? Por ejemplo, pues sin duda alguna, la obra esta de Nuestro Futuro Común, que fue donde se acuñó el concepto de desarrollo sustentable, pues llamó a cambios en los patrones de desarrollo. Decía, fíjense, en aquel entonces, para salvar a la humanidad y al planeta de un inminente desastre. Sí, en un informe que voy a citar posteriormente, fíjense, después del 87, la ministra, ¿no? de Noruega en ese entonces, que era la ministra Brundtland, dice, bueno, pues los problemas están aquí, siguen tan o más fuerte que en esta etapa, pero bueno, pues el desarrollo sustentable es la única vía para ello, ¿sí? Después, bueno, en el que me voy a centrar ahora es en los paradigmas de manejo ambiental, en el desarrollo. ¿Por qué? Porque creo que esta obra es la que ejemplifica más estos matices, ¿no? De cómo se da la relación sociedad-naturaleza. Y permítame un momentito. Perdón, es que me traen un oficio y lo firmo y perdón. Sí. Entonces, el manejo ambiental para el desarrollo, fíjense, apareció publicado en una revista de Ecological Economics, pero fue un reporte que Michael Colby hizo para el Banco Mundial en aquel entonces para poner en contexto la dimensión ambiental en el desarrollo. Entonces, en este reporte, pues dice, ¿no? Los problemas se han expandido y agudizado en escalas y términos de contaminación, deforestación, erosión, disminución de la tabla de agua, degradación y disminución de los recursos globales como el cambio climático y la capa de ozono. O sea, en aquel entonces, bueno, y ahorita, bueno, pues seguimos viendo que estos problemas se mantienen, ¿no? Posteriormente, en la evaluación de los ecosistemas del milenio que se publicó en el 2005, pues está el balance de este informe, es que la actividad humana está ejerciendo una presión tal en las funciones de la Tierra que ya no pueda darse por hecho que los ecosistemas tengan la capacidad para sustentar a las generaciones futuras. Entonces, pues esta evaluación, muchos de ustedes la deben de conocer, es una evaluación muy completa y fue hecha por un comité de expertos internacionales. Entonces, digamos que sigue poniendo el énfasis en la necesidad de la sustentabilidad para las generaciones futuras.
Y nada más para ilustrar este impacto humano en los servicios que prestan los ecosistemas, dice, bueno, es que no podemos seguir viendo a los ecosistemas o al ambiente como separado de la sociedad. ¿Por qué? Porque pues el bienestar humano depende pues de los servicios de los ecosistemas. Sin embargo, pues los principales impulsores de cambios directos e indirectos, pues es la misma sociedad. Entonces, este trabajo tuvo el mérito de presentar información a los tomadores de decisiones, no solo para decirles la importancia de mantener los ecosistemas, sino en qué medida el bienestar humano depende de ecosistemas sanos. ¿Sí? Ahora sí, más recientemente, el secretario general de la ONU decía, fíjense, que el mundo se encamina hacia un rumbo catastrófico, con una temperatura media de 2.7 grados a finales de siglo. Se supone que los acuerdos en las conferencias de las partes, pues es que la temperatura no rebase los 1.5 grados y ya cuando mucho los 2 grados. Sin embargo, ahorita dice, bueno, es muy difícil que a finales de siglo logremos esta meta. Entonces, y se ejemplifica, bueno, hay, ya para no decir, estamos hablando del 91, del 87, sino, pues esto pasó, ¿no? Por donde vivo, ¿no? Lluvias ocasionan deslaves, las temperaturas altas en Canadá, que bueno, nunca se habían tenido temperaturas de 49.6 grados, los deslaves que ocasionaron muertes en Venezuela, la ola de calor en Italia, podríamos sumar las inundaciones en Bélgica, en Alemania, etcétera. Entonces, el asunto de la sustentabilidad y relacionados con el cambio climático, pues siguen estando más que vigentes y sobre todo en su relación con el agua, fíjense. Dice que la mayoría de las muertes y daños en los últimos 50 años han sido provocados por tormentas, inundaciones y sequías. Y estos fenómenos van en aumento. Y bueno, se harán más graves y afectarán a muchas regiones del mundo. Bueno, estos desastres pues no solo tienen, fíjense, los daños económicos son más altos en los países desarrollados, pero las muertes, digamos, ocurren en los países en desarrollo. Y entonces, estos pues cada vez tienen un impacto en la economía. Si en el 70 costaban 175 millones de dólares, ya para el 2010 ya estábamos hablando de 1,380. Entonces, son recursos pues, que se podrían destinar a resolver muchas otras necesidades. Y aquí, fíjense, pongo la foto del plástico porque el asunto del plástico es un fenómeno que contribuye al calentamiento. ¿Por qué? Porque el plástico se requiere extracción de petróleo, el procesamiento, la degradación, ¿sí? Nada más para ilustrar. Bueno, para centrarme en esta relación sociedad-naturaleza,
sobre el manejo ambiental. Entonces, aquí lo que señala Colby es que en este manejo ambiental hay 5 paradigmas. Dos de ellos, el tamaño de las cajas quiere decir qué tan preponderantes son. Y las flechitas punteadas o todas negritas indican la relación que existe entre estos paradigmas. Por ejemplo, el paradigma de economía de frontera, ¿sí? Que estuvo vigente por 3 siglos y más o menos hasta 1960 del siglo pasado, pues era el paradigma dominante. Entonces, se empezaron a plantear otras formas de relación sociedad-naturaleza debido a riesgos, amenazas, imperativos. Y digamos que la antítesis de la economía de frontera, pues es la ecología profunda. Y la más parecida a la economía de frontera, pues es la protección ambiental, que no tiene una relación tan estrecha con esta, ni esta. Entonces, en cambio, la economía de frontera, pues la protección ambiental es como una continuación de esta. Y la que se vislumbra como una opción, pues es el ecodesarrollo, ¿no? Bueno, así de manera rápida, ¿no? El paradigma de economía de frontera, pues considera a la naturaleza como fuente infinita de recursos. La relación hombre-naturaleza está muy centrada en el hombre, o sea, pensando en las necesidades humanas. Sus amenazas son pues el hambre, la pobreza, las enfermedades, pero por desastres naturales, ¿no? Que el actual manejo del riesgo dice que los desastres no son naturales, sino socialmente construidos. El tema de acceso libre a los recursos, cómo hay que manejarlos, o privatizándolos, o nacionalizándolos. Esto, bueno, se apoya en obras como La tragedia de los comunes, ¿no? Que si ustedes recordarán, ponía el énfasis, ¿no? En que los recursos comunes se degradan, entonces hay que privatizarlos o nacionalizarlos. Y aquí que no veo, pero las estrategias tecnológicas estaban encaminados, por ejemplo, a cómo crear una agricultura industrial, dado que la amenaza pues, era el hambre, y controlarla para no estar sujeta a la variabilidad de la naturaleza. El paradigma de protección ambiental seguía siendo de remediación, como ver a la ecología como una externalidad negativa, ecológica, perdón. O sea, la ecología paga los costos. Sus opciones eran, pues hay que privatizar, pero dejar a los parques públicos aparte. Las soluciones, o sea, esta se define o trata de contrarrestar a la economía de frontera, porque, bueno, no coincidía en que la naturaleza fuera una fuente infinita de recursos. Sin embargo, las estrategias tecnológicas seguían siendo las denominadas al final del tubo. Ejemplo, los problemas de contaminación se resuelven una vez que se generan. Y de esto, pues, tenemos a las plantas de tratamiento, ¿no? Quiero mencionarles rápidamente que en este paradigma, o sea, el matiz que se dio con respecto a la economía de frontera es porque en esta ya se había dado la cumbre de Estocolmo del 72,
donde por primera vez hablaba de la relación ambiente y humano, o sea, como los problemas ambientales son de naturaleza o provocados por el hombre, ¿no? Entonces, aquí ya se empieza, se inserta, digamos, la cumbre de Estocolmo en el paradigma de manejo de recursos. Todavía sigue teniendo una orientación antropocéntrica, o sea, los recursos para satisfacer necesidades sociales y solo la degradación de los recursos, la pobreza y el crecimiento poblacional. Aquí, digamos que todas estas propuestas están alimentadas por obras que hicieron mella, por ejemplo, el de los límites al crecimiento, ¿no? Del 72, del 92 y del 2002, donde decía que si seguíamos en esta curva de uso de recursos y de emisión de contaminantes y de crecimiento poblacional, pues no íbamos a, el planeta iba a quedar rebasado, iba a haber hambrunas y una serie de cosas, ¿no? Entonces, la obra de Límites al Crecimiento de Meadows, pues se inserta. También el concepto de desarrollo sustentable. Aquí ya podemos insertarlo. Pero en aquel entonces, pues seguía hablando de la propiedad de los recursos globales. Por ejemplo, océanos, clima, atmósfera, biodiversidad, ¿no? Hablar de eficiencia energética, etcétera. El paradigma, fíjense, donde se empieza a romper la visión antropocéntrica, pues es en el paradigma de ecodesarrollo, donde dice la relación hombre-naturaleza debe ser más ecocéntrico, y eco, pues viene de economía y ecología. Entonces dice, hay que codesarrollar esta relación. Y dice, la incertidumbre, la amenaza es el cambio global y la incertidumbre ecológica. Entonces, en lugar de economizar la ecología, dicen, no, pues hay que ecologizar la economía, pagar por prevenir contaminación, y entre sus estrategias tecnológicas, por ejemplo, aquí podemos encontrar a creo que los sistemas silvopastoriles, ¿sí? Que son no meramente estrategias puramente tecnológicas, ¿no? Y el paradigma que es así como la antítesis de economía de frontera, pues es el de la ecología profunda, pero tiene propuestas tan radicales como el anticrecimiento, la ecotopía, ¿no? Que empezó como el primer intento por retratar una sociedad sustentable. Y la amenaza decía colapso de los ecosistemas. Entonces, si bien este paradigma, debido a su eclecticismo, porque se alimenta de muchas tradiciones filosóficas como el budismo, el jeffersonismo, dice como movimiento político, ¿ya me falta poco, Alejandra? No, perdón, yo piqué mal un botón aquí. No, perdón. Pensé que me decían, te quedan 3 minutos, pero sí, ya me voy a ir muy rapidito. Entonces, este movimiento, por ejemplo, a ustedes les puede sonar más familiar cuando se habla de los mercados biorregionales. Consumir lo que la comunidad produce.
Entonces, eso es un ingrediente de la ecología profunda, de que cada vez estamos más preocupados por esta huella ecológica e hídrica y tratamos de tener modelos de consumo más sostenibles. La permacultura, todo esto, pues son ideas de la ecología profunda. Entonces, si bien, como dice, es muy difícil porque hablar de anticrecimiento, casi volver a nuestras raíces, ¿no? Es muy, muy difícil reducir la población. Entonces, actualmente, bueno, el reporte de desarrollo sustentable que acaba de publicar la ONU, pues fíjense, sigue hablando de cambio climático, consumo, tecnología, pero que se requieren transformaciones basadas en acuerdos, hechos, pero sobre todo el apoyo de la ciencia y la tecnología para la toma de decisiones. Este reporte es como una evaluación de lo que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable, ¿no? Las 17 metas. Entonces, dice dónde estamos y coinciden en que hay metas que no se van a lograr para el 2030, sobre todo en términos de el bienestar humano que tiene que ver con la desigualdad sobre todo de la mujer, de las poblaciones indígenas, de los discapacitados. Entonces dice, los puntos de transformación, pues es el bienestar humano y capacidades, ¿no? Bienestar donde está uso de agua, educación, salud, economías justas, sistemas de alimentación, de carbonización, desarrollo urbano y los recursos globales comunes. Entonces dice, para esta transformación, pues se requieren estas palancas que tiene que ver con la gobernanza, que son todos los acuerdos, la economía y finanzas, la acción colectiva. O sea, el desarrollo sustentable no, debido a todos estos múltiples matices y supuestos, pues no es una acción de una sola persona o de un grupo de actores, sino se requiere la acción colectiva local hasta la internacional, pero actuar con base en la información que proporciona la ciencia y la tecnología, ¿no? Rápidamente, en la sustentabilidad hídrica, estos paradigmas, por ejemplo, el de economía de frontera, prevaleció, si se fijan, en el enfoque orientado a la oferta, donde el agua es un recurso ilimitado, en el de la demanda, bueno, ya se empieza a considerar como un recurso finito, pero en el integral ya dice, es un recurso finito, pero hay que poner atención a los... Perdón, me sacó, pero ya estaba terminando, ya no pongo la presentación para no tardarme, pero estos ejercicios de los paradigmas también lo hicimos con un alumno sobre... Ella, no. ¿Perdón? Adelante, Laura, adelante, no hay problema, continúa. Lo que pasa es que pensé que yo había tenido problemas con internet. Adelante.
No fui yo. Realmente me falta, o sea, son ejemplos de cómo estos paradigmas han impregnado muchas otras esferas. Entonces, les pongo el ejemplo del agua, de la acuacultura, donde entonces, en resumen, les puedo decir que todavía en la acuacultura, espero que el doctor Reta y Alberto Asiain, que trabajan este tema, a lo mejor es un motivo de discusión, ¿no? Te dice, bueno, la acuacultura todavía seguía por un paradigma de economía de frontera. ¿Por qué? Porque la parte ambiental todavía no la incorporan. Y bueno, en lo que se carga, pero eso era lo último. Y incluí una diapositiva donde manejo algunas ligas a estos artículos, algunos artículos y libros que tienen que ver con este tema, por si los alumnos o los colegas profesores quisieran revisar esto a detalle, ¿no? Entonces, si gustas, Francisco, bueno, pues aquí concluyo, porque quién sabe cuándo y no, pero la presentación, pues ya la tienen, y ahí están las ligas a esta bibliografía que les recomiendo. Laura, no se está compartiendo actualmente la presentación. No, y a mí me llegó, entonces, si quieres, en lo que se elaboran preguntas y las envían por el chat, puedes tratar de poner esta última parte que tú estás mencionando, para que como mencionabas, o sea, que quien quiera lo pueda consultar, ¿no? Ya aquí los que están participando saben que pueden hacer sus preguntas y comentarios por el chat, y yo los voy leyendo para que esto sea más ágil y sea más fácil. Así es que, por favor, de los participantes, quien quiera hacer comentarios y preguntas, adelante. Ya se ve ahora sí la presentación. Sí, es que se estaba tardando. No, ya está, ya se observa. Sí. Bien, es esto. Ok, gracias. Ahí lo pueden consultar. Te voy a leer un comentario, una opinión del doctor Catalino Jorge López Collado, que menciona que yo pienso que sostener y sustentar son dos conceptos diferentes. Las ciencias aplicadas utilizan en ocasiones términos que usan las ciencias básicas. En este caso, de la física, sostener es mantener en una posición un sistema con uso de energía estática o potencial, sin cambios y sin movimiento, mientras que sustentar es mantener un sistema dinámico con energía dinámica. Luego, entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿El sistema social o natural es un sistema dinámico o estático? Por supuesto que son sistemas dinámicos, por lo tanto, el concepto más adecuado es sustentable, que menciona que esa es su humilde opinión. No sé si quieres hacer algún comentario. No, yo estoy de acuerdo de hecho, yo utilizo más el término sustentable, porque en cuestiones económicas también el de sostenibilidad es algo que se sostiene y tiende a incrementarse. Eso es lo que también se ha analizado del término. Sin embargo, o sea, a menos que nos metamos a hacer ya un estudio, ¿no? A detalle sobre las diferentes concepciones, que sería válido, pero digamos, si se usa en ocasiones de manera intercambiable, pues no pasa nada. Ok, gracias. Uno de nuestros estudiantes pregunta, que es David Sosol, dice: buenas tardes, muy buena presentación, muchas gracias. Pregunta que cómo llegar a sistemas sustentables sin que haya una disminución
en los satisfactores de las necesidades humanas, tomando en cuenta que la población crece rápidamente? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿cuál sería su propuesta de desarrollo ante la globalización? Bien, con respecto a la primera, hay ejemplos de sociedades. Tengo una presentación, a lo mejor te la puedo mandar, Francisco, sobre, sobre el desarrollo sustentable en la dimensión social, en la dimensión económica. O sea, dado que es difícil abordar las tres dimensiones, eso no quiere decir que se pierdan de vista. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Curitiba, que está en el estado de Paraná, Brasil, es de los estados, está en este estado, fíjense, no es de los más ricos con mayor Producto Interno Bruto de Brasil. Sin embargo, tiene muchos años que se le ha considerado una sociedad sustentable. ¿Por qué? Porque fundamentó su sustentabilidad económica en el transporte. Y cómo a través de un transporte público eficiente, barato, incidió en acciones de manejo de los residuos sólidos, de la creación de áreas verdes. O sea, era un patrón de crecimiento urbano hacia arriba, las áreas inundables, convertirlas en áreas de recarga, el manejo de la basura, era programas de intercambio de basura por comida. Entonces ha logrado pues elevar los niveles de reciclaje en esta ciudad, en Curitiba. Entonces, la palanca de la sustentabilidad fue lo ecológico y no, o sea, lo que aquí dice es, no es cuestión de solo de dinero, sino también de capacidades. Claro, en este caso de Curitiba, el alcalde estuvo como 3 periodos en su cargo, ¿no? Se reunió de un grupo de expertos y le apostó al mejoramiento del transporte público versus el transporte privado. Entonces, y el otro caso de sustentabilidad social, pues una ciudad de la India que se llama Kerala, donde dice, a ver, los satisfactores. Dice, más que con una dieta frugal, o sea, hay que consumir lo que el cuerpo requiera, una dieta equilibrada, ver un manejo distinto del tiempo. Dice, el tiempo libre no como entretenimiento, sino para purificar el alma. Entonces, esto tiene que ver con cambios en los estilos de vida y que en Kerala tuvo buenos resultados en la tasa de mayor nivel educativo, sobre todo las mujeres, que las mujeres pues estaban muy castigadas, ¿no? En la India hay mucho segregación de castas, ¿sí? Entonces, hay ejemplos de que esto se puede lograr. Gracias, Laura. Ahí estaba incluido la parte de cuál sería tu propuesta, ¿no? Entonces, otro estudiante indica o pregunta que cuál podría ser su definición o opinión personal de sustentabilidad. Yo me inclino por la de la habilidad de vivir dentro de los límites. O sea, tenemos que considerar los recursos como la camisa de fuerza que condiciona la dimensión social y económica. ¿Por qué? Porque si no ponemos esta
camisa de fuerza, seguimos dando por hecho que los recursos son ilimitados. Ejemplo, cuando se hace un fraccionamiento, si bien hay un requisito que dice la factibilidad de agua, entonces esa factibilidad de agua se palomea porque se da por hecho que en ese lugar hay agua. Pero si estuviéramos entre esta habilidad de vivir dentro de los límites, dijera, a ver, ¿aquí puede haber un fraccionamiento? Pues no, porque no hay agua, es una zona inundable, hábitat de especies, eso sería, ¿no? Que no, y generalmente siempre decimos, hay que poner atención a las necesidades sociales. Pues sí, digo, pero si no tenemos naturaleza, pues ninguna necesidad se puede satisfacer. Gracias, esa fue la pregunta de Guillermo Armando Moreno. César Mauricio Tadeo, Torres Tadeo pregunta que ¿qué papel puede desempeñar los derechos de propiedad intelectual en el desarrollo de la sustentabilidad para el diseño de innovaciones? Los que ya tiene. O sea, el asunto en este caso de las patentes no está en, o sea, el caminito, digamos, para registrar esto no está en duda. Lo que estaría en duda es, y que ahí tiene que ver una cuestión ética, es ¿para qué quieres este registro de propiedad, no? Es como, por ejemplo, Einstein, ¿no? Él se, después de la bomba nuclear, él se pasó el resto de su vida haciendo campaña en contra del uso nuclear de la fisión, porque dice, yo no esperaba que la fisión fuera utilizada con fines bélicos. Entonces, aquí queda digamos, a la ética de cada quien, qué es lo que propones en ese desarrollo, en esa innovación, ¿no? Uh-huh. Gracias, Laura. El doctor Rafael Ponce Valdío menciona que es interesante cómo las teorías, como la tragedia de los comunes sigue estando en vigencia y sigue estando en vigencia y surge la inquietud de que si la privatización de los recursos comunes es una solución o coadyuve a la sustentabilidad de los recursos a través de las generaciones. Por eso, a su vez, me permito plantear la siguiente pregunta. La idea de establecer un derecho de propiedad privada, los recursos dentro de los sistemas que nos proveen servicios puede generar división social o enfrentamiento político al estar diseñado desde una perspectiva desde arriba hacia abajo. Bien, sin duda la obra de la tragedia de los comunes fue muy influyente y de ahí, bueno, aunque Jardán no se refería, él se refería a los recursos de acceso abierto, porque los recursos comunes, una característica es que tienen reglas. Entonces, el trabajo de Ostrom, de Elinor Ostrom, digo, ya desafortunadamente ya murió, pero bueno, ella de hecho ganó el Premio Nobel de Economía por esta de la institucionalización de los regímenes de uso común, porque dice, hay éxito, hay muchos ejemplos de éxito en el manejo de estos recursos, siempre y cuando no se confundan con los recursos de uso abierto. Y en este planeta, los recursos de uso abierto, pues casi no existen, porque diga, el espacio aéreo, si está en México, hay reglas, ¿no? No cualquiera puede sobrevolar el espacio aéreo. Los océanos, hay leyes, está
Entonces, esa es una aclaración y la obra de Ostrom, pues demostró el éxito de estos recursos, pero insisto, bajo la existencia de reglas. Por ejemplo, cuando las cooperativas pesqueras tienen reglas y las ponen en práctica, reglas de qué tanto se captura, las épocas de veda, pues es un cuerpo de agua que va a ser productivo, ¿no? Pero si no hay reglas, pues se va a degradar. Gracias. José Axel Solano Aguileta pregunta que qué tan importante es la bioética y la bioeconomía en los distintos tipos de desarrollo. Bueno, la bioética y la bioeconomía, sin duda, son elementos de la ecología profunda, ¿sí? Digamos, la perspectiva de un desarrollo sustentable mucho más respetuoso con la naturaleza y dentro de los límites. De hecho, la ética, pues es un capítulo importante. ¿Por qué? Porque hasta ahorita todas los acuerdos, por ejemplo, y que ha sido una debilidad en los acuerdos sobre desarrollo sustentable, sobre cambio climático, es que son acuerdos voluntarios. Entonces, lo dejan a criterio de cada quien. Entonces, en uno también está la diferencia. Cada uno, decía Mario Molina, una vez que vino a Veracruz, si cada uno de nosotros nos bañamos con medio grado de temperatura menos del agua, hacemos una diferencia global, porque contribuimos menos al calentamiento. Entonces, no solo son las acciones globales, sino también las acciones individuales. Gracias. Disraelí Herón Moreno dice que buenas tardes, doctora Laura, excelente conferencia. Y ante lo que usted comenta del tema de sustentabilidad, actualmente el crecimiento demográfico es muy elevado a nivel mundial. Y la pregunta es que si sería indispensable y útil empezar a correlacionar la sustentabilidad con control demográfico para dar un manejo integral a los recursos naturales. Muchas gracias. Fíjense que no está correlacionado crecimiento poblacional con desarrollo sustentable, sino tiene que ver más con los estilos y los patrones de consumo. Por ejemplo, el indicador de la huella ecológica. Hay, digamos, datos que señalan cómo los países de ingresos más elevados consumen mucho más recursos, poniendo el ejemplo, ¿no? De los que son 7 billones de habitantes en el mundo. Y de esos habitantes, aprox 1 billón está en los países desarrollados. Sin embargo, esos países consumen 3, 4 veces más recursos que los de los países en desarrollo. Entonces, la población, de hecho, en México, la población se está reduciendo en términos relativos. Por ejemplo, en Veracruz hay municipios como Minatitlán, por ejemplo, que está teniendo un retroceso en la población. La población ya no crece a las tasas que crecía en los 60. Entonces, la población puede no crecer, pero si seguimos manteniendo los estilos de consumo, no, vamos a seguir impactando. Es como una familia de 10 personas, no tiene auto, pero una familia de 4, todos tienen auto. Entonces, ahí no depende solo del número, sino de qué tanto consume. Y el consumo sí depende de los niveles de ingreso. Gracias, Laura.
El doctor Juan Reta dice que, hola Laura, hago un comentario para el debate. En acuacultura existe una tendencia de sistemas tendientes al cero recambio de agua, lo que ha dado origen a sistemas como el biofloc, la acuaponia, etc. También importante el término de agua de paso, es decir, que la acuicultura no consume el agua y esta se puede usar en otros sistemas agrícolas. Entonces la pregunta es que, ¿pudieran ser estas tendencias una vía hacia la acuicultura sostenible? El problema de la acuacultura que dice, bueno, el agua no la consumimos, la dejamos pasar, pero también es un hecho que la acuacultura utiliza alimentos, hormonas, para cambiar de sexo, y son hormonas que o sea, todos estos insumos que utiliza la acuacultura tienen un efecto contaminante y que, por ejemplo, las plantas de tratamiento no atienden. Entonces, si esa agua, dice, bueno, se deja correr, pero si abajo, cuenca abajo, la utiliza una población para el consumo, pues es agua contaminada. Entonces, el asunto tiene que ver no con el consumo, sino con la contaminación del agua. Entonces, un agua contaminada, pues, no se puede utilizar. De acuerdo. El doctor Arturo Pérez dice, Laura, felicidades por tan excelente conferencia. ¿Qué tan sostenible puede ser el mundo con una población humana que será cercana a 10,000 millones al 2050? Con una industrialización al alza, una demanda de alimentos mayor, una urbanización global del 70%, pobreza y la amenaza que se cierne de mayores desastres en ciertas regiones del mundo por cambio climático. ¿Pareciera imposible o qué tan posible será y de qué depende? Pues ciertamente cambio climático. Como comenté, de la población ya no depende tanto de los números, sino de qué consume, ¿sí? Entonces, esto, bueno, como lo mencioné hace rato, hay indicadores de la huella ecológica y hay otro que se llama el desacoplamiento, que es cómo la producción, la creación de satisfactores no se debe dar a costa del agotamiento de recursos, sino, o sea, puede darse, y hay muchas ideas, muchas estrategias, pero yo digo, pues sí, los problemas son de esa magnitud, pero lo que se espera de los que estamos en la ciencia, la tecnología, pues son precisamente esas soluciones para ir atendiendo estos problemas, pues en la esfera por lo pronto que nos compete. Desde la ciencia y la tecnología, pero también desde las acciones individuales. Por ejemplo, el consumo de agua. El consumo de agua en la vivienda depende de nosotros. Si dejamos la llave abierta, si no tenemos dispositivos que utilicen menos agua, si captamos agua para usos que no sean los potables, si arbolamos, o sea, árboles para que el impacto de las lluvias no sea tan intenso, pero hay una serie de percepciones que inhiben. Entonces, yo creo que lo peor es no hacer nada, ¿sí? Sino dejarnos rebasar por esta magnitud. Entonces, hubo un caso de diplomacia internacional. Desafortunadamente se han aflojado o relajado los controles sobre el control de la capa de ozono. O sea, durante mucho tiempo los países se pusieron de acuerdo para dejar de fabricar todas estas sustancias que adelgazan la capa de ozono. Más que si se relajan, pues otra vez ya está un boquete
ahí, pero muchas acciones son individuales y nosotros desde el punto de vista de la ciencia creo que eso nos corresponde aportar. Gracias. Román Morales menciona que excelente presentación y felicidades. Jazmín Lavín Castañeda pregunta que qué otra solución propone para dar solución a la sustentabilidad aparte de la privatización de recursos. Es que la privatización, digo, hay aquí, como decía Norton, las soluciones no son del todo o el nada, son del más o menos, ¿sí? Entonces, ni los esquemas de privatización son válidos para todos los casos, ¿no? Ni tampoco el manejo común, sino ¿qué es lo que funciona? Por ejemplo, un caso de privatización, pues pueden ser las unidades de manejo ambiental, ¿no? Que se crearon para regular la caza. O sea, hay gente que le gusta cazar y lo va a hacer en lugares que estén prohibidos o no. Entonces, en algunos casos, las sumas pueden funcionar. También hay muchos instrumentos de política ambiental como estas áreas privadas de conservación. O sea, hay gente bien consciente y que dice, yo tengo tantas hectáreas y las voy a dejar como servidumbre ecológica. Entonces, pues son acciones privadas, pero que tienen este fin, ¿no? Entonces, depende ahora sí de los fines, como decía una pregunta hace rato, ¿no? La propiedad intelectual, bueno, depende para qué quieres esa propiedad intelectual, ¿no? Uh-huh. Nancy Nazario pregunta que cuál sería una opción viable para el acceso a los recursos necesarios para la alimentación de la humanidad, ya que en diferentes países se vuelve difícil y muy limitada. No, pues, no, sí es una, o sea, es una situación bien difícil. Yo creo que esta dificultad, pues la estamos viendo con muchas de las migraciones que se están dando. Por ejemplo, decían la migración de Honduras, de los hondureños. Es que han tenido una sequía tan grave, pues que cómo producen alimento. O sea, estos eventos, digamos, extremos, ahí, bueno, las opciones han sido, pues, la cooperación internacional. Por ejemplo, México tiene en la Secretaría de Relaciones Exteriores, una agencia para la cooperación internacional, donde coordina la ayuda para diferentes proyectos, no de investigación, sino de aplicación. Entonces, es cierto, las necesidades son, a veces rebasan, ¿no? Los recursos con los que se cuentan, pero la cuestión es actuar desde ahorita. Digamos, hay tecnología, existe tecnología para solucionar muchos de estos problemas. El asunto es que no se implementa. Por ejemplo, sabemos que el café con sombra es el cultivo amigable con el ambiente. Sin embargo, de repente dicen, no, pues el café bajo sol, que es el que cultivan en Costa Rica, en Brasil, da mayor productividad en menor tiempo. Entonces, viene el cambio del café, ¿sí? Entonces, pues son cuestiones que a veces algunos problemas muy difíciles de abordar, pero en otros creo que hay que insistir en aquellos que funcionan. Ok. César Mauricio Torres Tadeo
pregunta que si existe una proyección que indica en decenas de años la superación de China a Estados Unidos. ¿Podría ser posible? De suceder esto, ¿habría un cambio en la dirección sustentable global o se agudizaría la crisis ambiental? Considerando que el crecimiento económico de China demandó millones de toneladas de carne y sus implicaciones ambientales. No, el caso de China, digo, puedo hablar, hay ejemplos de sustentabilidad de China, pero creo que el de mayor impacto es el uso todavía que hacen del carbón. O sea, tanto China como Estados Unidos siguen utilizando el carbón como fuente de energía. ¿Por qué? Porque es un recurso que tienen abundante y es barato. Entonces, en el afán de la competitividad económica, pues siguen quemando el carbón. Digo, por ahí hay ejemplos de ciudades que han combatido las inundaciones, creando estos jardines de lluvia en lugar de con obras, pero yo creo que en el balance global, China sigue debiendo, o sea, tiene una deuda ecológica muy grande y que es preocupante porque además en en la conferencia de las partes, China, por alguna razón, sigue estando entre las economías en desarrollo. Entonces, las restricciones son menores que lo que es para Estados Unidos, los países de la Unión Europea. Entonces, está lo único, o sea, ¿qué puede hacer uno? Pues hacerles boicot a los productos, ¿no? Si es un producto que viene con esta huella ecológica porque es con carbón, pues decir, no la compro. Sí. Entonces, donde les puede es en la economía. Entonces, todas las acciones que uno puede hacer para empujar a este cambio, pues es mucho mejor. Porque, por ejemplo, la Unión Europea ya está diciendo para no me acuerdo si 2025 o 30, ya no va a haber autos que consuman combustible. Entonces, son acciones, ¿no? El mismo Estados Unidos está haciendo esto. Bueno, le da muchas felicidades y gracias por el seminario que presentaste. El doctor Octavio Ruiz Rosado dice, hola Laura, ¿puedes comentar sobre considerar la cuenca hidrográfica como unidad para el desarrollo sustentable? Gracias y felicidades. Hola Octavio, por supuesto, creo que la cuenca como unidad natural, pues obviamente es, sobre todo para el agua, ¿no? Porque en términos de aire, ya muchos le llaman las cuencas de aire, pero en términos de agua, que es un recurso vital, ¿no? De los 3 recursos que necesitamos para vivir, indudablemente. Pero, pues tú y yo sabemos, ¿no? Bueno, no porque existan estas dificultades, ¿no? De que la división administrativa no coincide con la delimitación de cuencas, pero no por ello, pues, vamos a hacerla a un lado. Hay muchos ejemplos de que si no manejamos el agua con la perspectiva de cuenca, pues no vamos a resolver los problemas de raíz. Por ejemplo, el problema de las inundaciones, pues tiene que ver con la conservación de las cuencas. Todos esos casos que vimos ahí de deslave tiene que ver con eso, con la conservación. Y sí, no hay de otro. Bueno, gracias Laura. A nombre de los coordinadores del seminario, el doctor Catalino Jorge López Collado y un servidor, te agradecemos por tu presentación. Fue muy interesante, de verdad, y aportó mucho a nuestra percepción, ¿no? De todos los que trabajamos aquí en el campus en relación a los agroecosistemas y que trabajan la sustentabilidad también.
y te agradecemos el hecho de que hayas podido dar esta plática tan importante y que pues de alguna manera nos muestra otra perspectiva, ¿no? de lo que podemos tener. Y te agradezco mucho personalmente por tu apoyo y bueno, nada más que saludarte y esperamos pronto poderte invitar en algún otro momento. Muchas gracias.